mi esposo tiene hermanas gemelas y cuando nos casamos y todo y que estaba embarazada. Y pero entonces me decía, no, pero no sabes lo. ¿Sí? Bueno, pues muy buenos días, tengan todos ustedes. Hoy 27 de agosto del 2023, pues seas bienvenido a este espacio, en el horario en que tú nos escuches, seas bienvenido, seas buenos días, buenas tardes o buenas noches. Dios te bendiga y espero que te puedas quedar en este espacio y recibir bendición de parte de nuestro Dios. Y bueno, pues este domingo aquí en México se celebra el Día del Abuelo, creo que es el 28 de agosto, pero pues hoy podríamos decirle que en cuestión de iglesia pues hoy estaríamos festejando y orando por nuestros abuelos, estas personas que nos aman, ¿verdad? Incondicionalmente. Hoy comentaba con un hermano, está aquí en la iglesia, yo todavía no tengo esa oportunidad todavía de ser abuelita, pero espero que pronto también, pero digo, pues es un sentimiento diferente, ¿verdad? Y de querer, de ver cómo nuestros hijos se van realizando, ¿verdad? Y ver volver a ver a nuestros hijos como cuando estaban pequeños, ¿verdad? Entonces es una bendición y es un gran gozo poder ver cómo los hijos también se van realizando. Y bueno, pues en esta mañana voy a poner en manos del Señor este espacio. No omito decir que si tú quieres compartir este espacio, bueno, pues estamos en Facebook Live, estamos en YouTube, búscanos como Palabra Viva Tampico, y si gustas compartirlo también con otros, bueno, pues la bendición se va extendiendo. Pero en este momento vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a poner este espacio en manos del Señor. Amoroso Padre Celestial que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, gracias te damos, Señor, por este día, Señor, que nos concedes, Señor. Gracias te damos porque eres bueno, porque eres misericordioso con nosotros, Señor, porque nos regalas esta oportunidad de abrir nuestros ojos a este nuevo día, Señor, y nos das esta oportunidad de venir a tu casa, Señor, para aprender de tu palabra, Señor, para gozarnos junto con los hermanos, ya sea física o virtualmente, Señor, juntos alabarte y bendecir y dar gracias por todo lo que haces por nosotros, Señor. Bendito seas, Padre Celestial, y en este momento, Señor, te pongo en tus manos este espacio, Señor, de tiempo para que tú prepares nuestro corazón, para que tú alistes nuestra mente, Señor, que no podamos distraernos, Señor, sino que podamos recibir todo lo que tú tienes para nosotros en este espacio, en esta mañana, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, Señor, y también
pidiendo que apresure los pasos de aquellos que han de venir o que han de conectarse, Señor. Todo eso te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bueno, pues en esta mañana, como todas las mañanas, empezamos con una breve reflexión, que en esta mañana se llama Siervo y Testigo del Señor, basado en El Tiempo con Dios, que es este libro devocional mensual, ¿verdad? Que los últimos meses hemos estado estudiando el libro de los Hechos. ¿Verdad? A partir de septiembre vamos a cambiar de libro, vamos a ahora estudiar el libro de Hebreos, ¿verdad? Este libro lo vamos a ya en el mes de septiembre. Este devocional es muy interesante porque empezando las primeras páginas, si ustedes lo leen, nos viene hablando precisamente del libro que estamos estudiando, ¿verdad? ¿Qué es lo que trata ese libro? En el tiempo nos empieza a relatar a grandes rasgos lo que vamos a estar estudiando durante todo el mes. Y bueno, cada día hay una lectura en la cual se medita y al final del libro también vienen algunas lecturas, algunos testimonios y vienen unas ayudas para que si tú tienes tu culto familiar, es una guía que puedes utilizar basada en los mismos versículos que se han estado estudiando, o bien si tienes un grupo en casa, que eso es lo que yo comparto con ustedes todos los domingos, es una lección también basada en ese libro que se está estudiando. Es una guía que es para grupos pequeños, entonces tenemos una guía para el hogar, tenemos una guía para los grupos pequeños y tenemos también ese devocional personal, diario, en el cual nosotros podemos ir nutriendo nuestro corazón y nuestra mente. Bueno, entonces en esta mañana nuestra lectura está basada en Hechos 26, de los versículos del 12 al 23. Y prácticamente es una defensa que hace Pablo hablando de su conversión, y aparte también es una donde Pablo obedece su visión. Es lo que vamos a ver el día de hoy. El domingo pasado platicábamos de este hecho de que Pablo había estado siendo perseguido por los judíos, ¿verdad? Dios le confirma su llamado, estábamos leyendo en aquella ocasión, dice, dado que él ha dado testimonio, recordemos que Pablo estaba ya en la cárcel, porque recordemos que lo habían llevado hacia el concilio, y entonces él se dio cuenta que estaban los saduceos y los fariseos, y aprovechó esa situación para enfocar, de que él tenía que hablar de la resurrección, y unos sí creían en la resurrección y los otros no, y crear ahí una confusión, y se creó un acaloramiento, ¿verdad? Que tuvieron que sacar a Pablo porque temieron por su vida. Entonces sabemos que estaba Pablo ya apartado, pero el Señor se le aparece ahí en donde él está en la cárcel, ¿verdad? Y le dice, le reafirma su llamado, y le dice que así como él ha dado testimonio en Jerusalén, también lo hará en Roma, ¿verdad? Entonces le dice lo que él en un futuro va a seguir haciendo. Entonces Pablo es apresado, finalmente Pablo está apresado, está ahí en esa fortaleza donde lo llevaron, y por ahí pasan 2 años. Y hay un cambio de gobernador. El gobernador que estaba como que ya no se metió mucho en eso, ya no se quiso meterse en más problemas, y entonces deja que pase el tiempo, y han pasado ya 2 años, hay un cambio de gobernador, y ese gobernador como que retoma el caso, y entonces viene Pablo a comparecer ante este gobernador, y defiende. ¿Cómo se defiende? Hablando de su conversión. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos, la defensa de Pablo ante este gobernador romano. Y le voy a dar lectura a estos versículos. Voy a ponerme mis lentes porque si no, no vemos. Entonces dice así, Hechos 26, de los versículos, voy a leer a partir del versículo 12, y dice: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando al mediodía, oh rey, yendo en el camino, vi una luz en el cielo. Él está relatando lo que ya había pasado anteriormente.
está diciendo que va a Damasco, y entonces dice que al mediodía, oh rey, dice, yendo yo por el camino, vi una luz en el cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde en la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada que no fuera cosas que los profetas y Moisés dijeron y que habrían de suceder, que el Cristo habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar la luz al pueblo y a los gentiles. Entonces, en estos versículos brevemente se nos resume la conversión de Pablo y el llamado que Dios le dio a ser siervo y testigo, y lo que él tenía que hacer, y entonces le dice también que lo quisieron aprender, pero que él no había sido rebelde a la visión celestial, a lo que el Señor le había mandado. Él no había sido rebelde, sino que fue obediente a esta visión que el Señor le había dado, y que él no ha dicho más cosas que lo que los profetas dijeron y lo que Moisés había dicho que habría de suceder. Él no está hablando más de eso, sino al contrario, él está hablando de eso, y aparte de que con la venida del Señor Jesús se estaban cumpliendo todas esas profecías, todo lo que ellos defendían en la ley, pues sí, efectivamente era correcto, pero aparte ya se estaban cumpliendo lo que los profetas habían dicho, y estaban viviendo ese tiempo de cumplimiento, y es lo que él está predicando. Ya Cristo vino, ya somos libres, y no solamente viene a los judíos, sino que a los gentiles también. Y pues es por eso que nosotros hemos recibido la palabra hasta nuestros días, y hoy nosotros hemos sido adoptados como hijos, porque nosotros somos lo que representarían los gentiles, ¿verdad? Pero nosotros hemos ya recibido esta palabra. También para nosotros Jesús resucitó, es el primero de los muertos que resucita, y eso es lo que Pablo está diciendo, y quiere que entiendan, que toda la gente lo pueda entender. Entonces, lo que él tiene muy en claro es su llamamiento, y es con lo que se defiende. Dice: iba yo por el camino a Damasco y una luz me cegó, ¿verdad? Los demás no escucharon esa voz, pero yo sí, y me dijo que era Jesús, ¿verdad? Y me dijo que yo era llamado a ser testigo y siervo de Jesús. Dice, entonces en el relato podemos destacar que Pablo expresa abierta y claramente la misión que le fue conferida, y que consistía, podemos ver en el versículo 16, es muy claro que cuando dice que el Señor le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas que aparecerán a ti. Entonces ahí fue muy claro el Señor de la misión que le estaba dando a Pablo. Dice: me he acercado a ti porque yo quiero que tú seas mi ministro y testigo de lo que has visto y de lo que vas a ver, ¿verdad? Entonces esa es de las primeras cosas que el Señor él se defiende, ¿no? Que él recibió esa misión de parte del Señor. ¿Y para qué recibió esta misión? Digamos que sí, para ser siervo y testigo, pero ¿de qué? Dice, ¿de qué va a hablar? Y entonces ahí dice,
que en el versículo 22 dice que, más atrás dice, bueno, viene hablando, dice en el 18, para que abras los ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces para esto fue llamado, sí, ministro y testigo de todas las cosas, pero en especialmente para abrir los ojos a aquellos que estaban cegados por las enseñanzas de Satanás, para que por la fe, esa fe que Él va hablando a las personas, por medio de ellos puedan entender que hay perdón de pecados y que recibiendo somos hijos de Dios, somos adoptados por Él y por lo tanto vamos a recibir esta herencia entre los santificados. Nosotros vamos a recibir esa herencia porque allá somos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes reciben la herencia? Pues más que los que son parte de la familia, ¿verdad? Los que no son parte de la familia no pueden recibir una herencia, ¿verdad? Porque son desconocidos, ¿verdad? Entonces solamente quienes son parte de la familia pueden recibir esta herencia. Entonces por eso es que Pablo predica de lo que él ha visto. Dice, no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. No puede dejar de decirlo. Entonces para esto vino el Señor, para abrir los ojos y para que recibieran la fe y por medio de ello perdón de sus pecados y herencia juntamente con los creyentes. Argumenta también más adelante que él no ha sido rebelde, sino que ha sido obediente. Dice, oh rey Agripa, dice, no fui rebelde a la visión celestial. Dice, recibí esto, pero no lo eché así como que en un cajón, sino que fui obediente, no lo ignoré, sino que no fui rebelde, sino que a esta visión y le tomó la importancia que tenía, que era esa visión celestial, esta visión de parte del Señor Jesús. Dice, y entonces viene el versículo 20, y recordemos que más atrás nos decía que se iba a expandir el evangelio, que no solamente iba a ser para los de los judíos, dice, se expandirá en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que el Señor así lo dice. Y finalmente esta visión celestial la vemos plasmada aquí y cumplida por Pablo, porque dice en el versículo 20, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén, y después, y dice, y de toda la tierra de Judea y en los gentiles, a que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, esa visión que él recibe de parte de Dios, él la adopta, no es rebelde, sino al contrario, es obediente, y dice que empieza en Jerusalén, en toda Judea y en los gentiles. Eso quiere decir en Samaria, que era lo que estaba después, que era lo que estaba más próximo, pero que ellos tenían, pero que no era parte del territorio de ellos. Entonces, y después se esparce, y aquí lo podemos juntar con lo que el Señor le dice cuando está en la cárcel. Dice, qué bueno que me fuiste testigo en Jerusalén, pero también me vas a ser testigo en Roma. Y entonces ahí es cuando se expande el evangelio por todo el mundo. Dice que cumple este plan estratégico de Dios de predicar en Jerusalén y, como dijimos, en Judea y para todos los gentiles de todas las demás poblaciones, ¿verdad? y países. Y sobre todo que es perseverante en la palabra, porque ya en el versículo 22 nos dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada que fuera cosas que los profetas y Moisés dijeron que iban a suceder. Pues aquí vemos que él le dice al rey que él ha recibido una visión, qué es lo que tiene que hacer con esa visión, que ha obedecido esa visión, tal como Dios lo marcaba en su palabra, ¿verdad? Y que aparte de eso, dice que persevera hasta el día de hoy. Y dijimos el domingo pasado del denuedo, hablamos del denuedo, ¿verdad? Y que el denuedo era precisamente esa perseverancia que se tiene para hacer las cosas a pesar de las circunstancias, a pesar de que haya cosas que obstáculos, la persona persevera. Entonces por eso dice que predicaba con denuedo, porque no era fácil
había mucha oposición, ¿verdad? Pero sin embargo ellos perseveraban. Entonces él fue obediente y perseveró a pesar de las circunstancias. Dice, hablándole a pequeños y a grandes, y no hablé más de lo que viene en la palabra. No he hablado más, ¿verdad? Entonces dicen que el rey dijo que realmente lo que Pablo decía no era un delito, ¿verdad? Porque realmente él lo que decía, de lo que hablaba era de lo que venía en la palabra, ¿verdad? Entonces Pablo no abogaba por su vida, sino por la oportunidad de poder predicar el evangelio. Él no habló de sí mismo, ni estaba defendiendo su vida, porque bueno, su vida estaba en peligro, lo podían matar, ¿verdad? En ese momento. Pero sin embargo, él solamente lo que estaba era defendiendo su ministerio, defendiendo esa oportunidad que le dejaran seguir predicando la palabra. Y bueno, más adelante vamos a ver esta semana, que va a ser la última, vamos a llegar hasta el capítulo 28, vamos a ver cómo se cumple esto de que Pablo va a ser predicador aún en Roma. Y suceden ciertas cosas, que va él en una barca, ¿verdad? Y esta barca ya le habían dicho que estaba averiada, ya sabían, y el capitán de esa barca dijo, no, sí podemos hacer este viaje, y nada, que casi sucumben en esa barca, y dicen que milagrosamente se salvaron, y Pablo les infunde esta fe a toda la tripulación de que no va a pasar nada, que van a recibir el auxilio de Dios. Milagrosamente sí reciben este auxilio de Dios, se salvan, y dice que llega a la isla de Malta y ahí ora por un padre de un principal y se sana. Y entonces, así como van sanando a otros enfermos, y entonces sabemos que estos milagros son precisamente para que el poder de Dios se manifieste y la gente pueda entender el mensaje. Entonces ahí es como él llega a Roma, y dice que de ahí empieza a extenderse el evangelio y se cumple esta misión que el Señor había conferido a Pablo. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Pues que Jesús resucitado que se encuentra en Pablo, dice, lo llama a ser su siervo y testigo para predicar el evangelio. Esta misma misión es la que nosotros hemos sido llamados. Realmente es lo que nosotros también tenemos, este encuentro personal con Jesús, como lo tuvo Pablo. ¿Y a qué nos llama? A ser esos testigos, a ser estos siervos del Señor Jesús, que llevemos esta misión de poder llevar el evangelio ante otras personas. Una devoción que no se preocupa por la vida ni busca satisfacer una ambición propia y bienestar por el evangelio de Jesús, es el llamado sagrado y la misión que todo fiel debe perseguir. No debemos satisfacer nuestra propia ambición, debemos de seguir la misión del Señor Jesús. Así como Pablo no abogó por su vida, por él, sino abogó por esa oportunidad de seguir predicando la palabra. Entonces, que cada uno de nosotros tengamos en claro que este llamamiento que nos hace el Señor es hacer sus testigos y sus siervos y cumplir la misión. Como dijo Pablo, no fui rebelde, sino que perseveré en esta misión, ¿verdad? Entonces, esto sea lo que quede en nuestro corazón y en nuestra mente, y pues espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Ahorita, si alguno tiene una gratitud o petición delante del Señor, bueno, como dijimos, ponemos en manos de Dios a todos nuestros abuelitos, los que el Señor nos permitió conocerlos, ¿verdad? Y vivir este amor que nos prodigaban nuestros abuelos, ¿verdad? Y bueno, pues damos gracias a Dios porque tuvimos esta oportunidad. Y los que son abuelitos, pues orar por sus vidas, para que también puedan ser de bendición para sus nietos. Y los que alguna vez seremos, bueno, pues también orar por esos nietos para que puedan también tener la oportunidad de conocer al Señor. Y bueno, pues no sé si hay alguna otra gratitud o petición delante del Señor. Sí, hermano, dígame. Pues nuevamente darle gracias al Señor por todas las bendiciones que Él derrama en mi familia, en mi persona, en mi trabajo con mis compañeros. Pues gracias a Él por toda su bendita misericordia que me tiene sano, salvo aquí, sin ningún problema, y por el trabajo más que nada. Por todos ustedes que me dio gracias por
Ok. Bueno, pues nuestro hermano da gracias a Dios por lo que el Señor hace en su vida, en su trabajo, con sus compañeros, ¿verdad? Y que le ha guardado en todo momento a él y a su familia, y a él sobre todo con salud aquí, porque no es fácil vivir fuera de casa, ¿verdad? Y después enfermarse, ¿verdad? Entonces el Señor le ha librado, ¿verdad? De la enfermedad, y entonces él está agradecido, su corazón está agradecido por ello, ¿verdad? También seguir orando por mi hermana. A veces está bien y a veces está un poquito mal. Así es la enfermedad. Así es. Sí, las quimios sí le afectaron ya mucho. La semana pasada se cayó mucho. Ya no podía estar parada en un ratito, se cansaba. Se cansaba. Y a esta semana que viene, que la hablaba con las quimios, ya está bolsa. Ya para siempre, ¿verdad? Basta que Dios, lo que Dios diga, pongamos en manos de Dios y que sea su voluntad, porque sí, ya me cruzó y que ya está. Sí, no lo operaron porque dijeron que si lo operaban iba a tener menos tiempo de vida. Se expande. El cáncer ya está muy avanzado. Uh-huh. Entonces por eso no lo operaron. Ahorita ya nomás están sobrellevando con quimios. Sí. Seguimos orando por ella para que Dios la cuide, la proteja. Sí, nada más, a ver qué pasa más adelante. Más Dios dirá, solamente. sí. Así es. Y gracias porque también me ha ido bien en mi trabajo y tengo salud, sí, porque Dios me ha dado salud. Así. Mi trabajo también, todo bien. Bueno, nuestro hermano Manuel también, no omitimos también orar por los enfermos, ¿verdad? Y bueno, su hermana le hemos estado poniendo en oración, nuestra hermana Keta, ¿verdad? Para que el Señor se manifieste en su cuerpo, ¿verdad? Y pues también en su confianza en el Señor, que sabemos que la tiene y eso lo ha sostenido, ¿verdad? Para que ella se siga manifestando el poder del Señor en su enfermedad. Y bueno, nuestro hermano siempre agradecido también por el trabajo y por la salud, ¿verdad? Que el Señor le da. Bueno, pues sin más, le voy a ceder el espacio a nuestro pastor y pues bendiciones para todos. Bueno, pues también yo quería aprovechar, quiero este momento si es oportuno porque ayer Dios me permitió también estar con un hermano, pues yo decía maestro también, era porque era un pastor maestro, yo lo catalogo como eso, pero el Señor lo llamó a su presencia en estos días, antier, yo creo, y bueno, por el hermano Raimundo también y por la familia sobre todo. Yo sé que él ya está en los brazos del Señor y él ya está tranquilo, pero pues la familia se queda, la hermana, su esposa, sus nietos, su hija, y pues son los que sufren, ¿verdad?, de esa ausencia, pero también nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que agradecer por la vida y precisamente vamos a hablar de esto en un momento más, pero sí agradecer por la familia de él, por la vida del hermano Raimundo Ahumada, un pastor que enseñó, que siempre estuvo dispuesto para servir, dispuesto y puesto para servir, y eso es fabuloso. Y también pues ayer estábamos en el sepelio de él y bueno, pues platicábamos y pues creo que pues es paradójico, ¿no? Porque decir lo bonito, decir en un sepelio, pues es difícil decir que hay algo bonito, ¿verdad? Pero una parte hermosa, usando otra palabra, es cuando, pues generalmente cuando va uno a un sepelio habla uno bien de la persona que falleció, ¿no? Pues ¿quién se pone a hablar mal? Es difícil, ¿verdad? Podría suceder, pero procuramos no hacerlo. Pero sí los testimonios que dábamos, los que estábamos allí, es lo que se queda, a final de cuentas. ¿Qué te llevas en última instancia? Y por más bueno que seas, trátese de quien se trate, ¿qué te llevas? Lo que realmente sucede es que dejamos un mensaje, una semilla, una enseñanza. Lo que hicimos en vida es lo que se queda. Por lo demás ya no.
no hay nada, por más que quieras, trates de quien se trate. Y vamos a ver eso precisamente. Yo creo que el Señor me hizo un ejercicio bastante intenso ahí de preparación para el tema de hoy, porque precisamente tiene que ver con eso. Pero yo agradezco por la vida del hermano Raimundo. Él estuvo aquí una vez predicándonos, en una ocasión lo invité hace tiempo y quedamos, esa vez dije, ¿cuándo nos ponemos de acuerdo? Y el hermano siempre decía, cuando usted quiere, hermano, usted nomás me digas. Siempre dispuesto, y ya no se nos logró hacer. Entonces, pues bueno, pero agradecer por la vida de él. Y bueno, pues eso es por un lado. Por mi parte hay agradecimiento en ese sentido. Y pues también intercesión por la familia que queda. Eso por un lado. Por otro también, pues por las familias de la iglesia, ¿verdad? Seguir orando. Pues que Dios bendiga, Dios provea todo lo que es necesario para todos nosotros. Ya bien decía Claudia, también por los abuelos en este tiempo, que pues hay un énfasis en este día, en estos días. Creo que decía ella que el 28, y creo que sí, por ahí hay el Día del Abuelo. Estaremos, y pues sí, muchachos, no, vamos a orar, dar gracias a Dios por lo que Dios nos ha dado. Entonces vamos a orar. Gracias, Señor, porque has bendecido a tu iglesia. Gracias, Padre, porque hoy nos permites estar aquí en tu casa. Gracias porque hoy nos permites agradecer e interceder, Señor, por aquellos, Señor, particularmente que han servido en tu obra, que han sido siervos útiles, Señor, y que tú llamas a tu presencia, Señor, y que de una manera maravillosa podemos ver tu compromiso, Señor, que se cumple, tu palabra que se cumple, porque dejan la buena semilla, un buen mensaje, Señor, y no lo decimos con tristeza, sino con alegría, porque sabemos que cumplió, como en el caso de Raimundo, Señor, cumplió su propósito, y no nos queda más que agradecerte, Señor, y poner en sus manos a la familia, Señor, a la esposa, a los nietos, a las hijas, Señor, todos los que quedan ahora, Señor, para que la iglesia también siga siendo un puerto seguro para ellos, sea un lugar, Padre, para esa familia ahora en este tiempo. Los pongo en tus manos y agradezco por la vida del hermano Raimundo. Por otro lado, Señor, también agradecer por este énfasis que hacemos por nuestros abuelos, para quienes tuvieron el gozo, el gusto de convivir con ellos, vivir con ellos. Señor, es una bendición hermosa. Algunos no experimentamos esa experiencia tal vez en nuestra infancia porque las circunstancias no nos lo permitieron, pero Señor, podemos ahora poder ver a aquellos que vienen en las generaciones que vienen detrás de nosotros, ver esa bendición. Señor, guárdalos a ellos, guarda nuestros abuelos de estas familias de aquí de Palabra Viva, Señor, en este tiempo también, Señor, que es desafiante para algunos, pero también, Señor, lleno de expectativa. Señor, nos enseñas a que veamos con expectativa, y yo te pido para que pongas eso en sus corazones y puedan seguir adelante. Gracias por la vida de ellos. Gracias porque bendices a los hermanos de la iglesia con trabajo, con salud, Señor. Nos das el trabajo, Señor. Como hermano Javier, Señor, lo bendices. A pesar de que está lejos de familia, Señor, sentimos que él es parte de esta familia, también de esta familia que se extiende, Señor, y nos abraza. Gracias por la vida de él, gracias por lo que él hace. Llénalo de bendición, Señor, y hazlo un siervo útil, Señor, donde trabaja, donde está ese testimonio que él da. De la misma forma por Manuelito, Señor, que lo has bendecido en su trabajo, lo has guardado, pero también por Keta, Señor, ahora que ella enfrenta la enfermedad del cáncer, Señor, en una condición difícil, con una expectativa nada halagüeña, Señor, pero, Señor, siempre con esa confianza depositada en ti, de que tú eres el que vas a tomar la última palabra y tienes la capacidad de permitirnos dar un testimonio, de hacer las cosas que tú quieres que hagamos de la mejor manera. La pongo en tus manos, Señor. Guárdala, bendícelo, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú nos has dado en esta semana, por el trabajo, por la salud, por todo lo que pones en nuestras manos, Señor, para hacer. Y que, Señor, a veces reconocemos que no somos tan aptos como parecemos o pensamos, pero Señor, con la humildad y la sencillez que debe de haber en nuestro corazón, debemos de aceptarlo y tratar siempre de luchar para ser mejores, Señor, con lo que tú nos das y con lo que pones en nuestras manos. Ahora en tus manos estoy, Señor. Ponemos esta reunión para que podamos, Padre, compartir tu palabra y que esa sea la que llegue a los corazones de mis hermanos.
En nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, bueno, pues esta es una buena oportunidad, es un buen día para que nosotros, todos los que estamos aquí y los que nos siguen, nos acompañan, saludo a los amigos que nos acompañan en las redes sociales, estaré subiendo el video diferido, porque sí hemos tenido problemas para transmitirlo directamente, pero lo voy a hacer ahora diferido, entonces para que no haya problema, pero de cualquier forma yo sé que hay hermanos, amigos que nos acompañan, que lo verán más tarde. Entonces, pero bueno, dicho esto, creo que es importante que nosotros aprendamos a entender algo muy, a lo mejor muy simple, pero también muy, muy complejo. Si yo les preguntara a alguno de ustedes hoy, oye, ¿quién eres como persona, como hombre, como mujer? ¿Quién eres? Pregunta, ¿quién eres? ¿Qué se nos viene a la mente? Generalmente la tendencia es decir, bueno, pues yo me llamo así, hago esto, soy papá, soy mamá, soy abuelo, ahora, bueno, los que son, los que no, tengo planes, soy joven, bueno, algunos podrían decir, no, soy la novia, ¿no? O soy el novio soy papá, qué sé yo, ¿no? Y mi profesión, ¿no? Generalmente sale a relucir. Decimos que nos identificamos generalmente así. Pero yo les insisto, ¿quién es usted? ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Y a veces ya como que ya la pregunta empieza a tomar otro tono, otro matiz. ¿Quién eres tú? Bueno, sí, ya me dijiste cómo te llamas, pero ¿tú quién eres? Y la respuesta se puede volver un poco más compleja de lo que parece. Y la pregunta que tan simple se vuelve más complicada de responder, porque entonces dices, bueno, entonces realmente ¿quién soy? ¿Soy lo que hago? Si soy como soy y digo lo que soy, o como canción, ¿verdad? Casi. ¿Quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Qué propósito tiene tu vida hoy? ¿O qué propósito tiene nuestra vida? ¿Somos lo que la rutina de nuestras vidas nos ha ido enseñando? ¿Somos lo que hacemos todos los días? Pues puede ser que sí, ¿verdad? Tiene mucho que ver con lo que hacemos. Y es correcto, digo, porque sí, todos los días nos levantamos, abrimos los ojos, nos levantamos, nos arreglamos, salimos a trabajar. Y tomamos rutinas. Y nos volvemos parte de esas rutinas. Y esas rutinas nos van abrazando, poquito a poco, nos van abrazando. Y a veces desde pequeños, desde niños, somos de rutinas. Más hasta los que decían los creadores, entrenadores de animalitos, de perritos, decían, los perritos son de rutinas. Tú les tienes que enseñar su rutina y ya ellos ya luego la van a hacer solitos. Ya les dices que se levantan y salen y hacen sus necesidades y se regresan y tienen su plato de agua y comen y regresan contigo. Y eso van a hacer todas las mañanas. Si no se las enseñas a tiempo, dice, luego te andan ensuciando ahí por todos lados porque no les enseñaste bien su rutina. Entonces, esos son los animalitos. Pero nosotros también somos seres con rutinas. Aprendemos a hacerlas. Pero a veces las rutinas nos atrapan. Más de las veces las rutinas nos atrapan, nos dejan en una condición en la que a veces ni cuenta nos damos, pero ya al paso del tiempo estamos atrapados ahí. Y cuando yo les pregunto ¿quién eres? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Ampliando un poquito la pregunta, digo para hacerla más fácil, la respuesta. A veces pueden suceder dos cosas. Generalmente. Una, pues sí, aquí estoy, hago lo que hago, me levanto, trabajo, regreso, como, descanso, me arreglo, trabajo, me levanto, me descanso, como, me arreglo, trabajo, me descanso, como, me arreglo, trabajo, descanso. Estoy atrapado, es lo que me toca hacer, ¿qué más puedo hacer? ¿Se acuerdan que recientemente les decía que Dios no estaba nada aburrido? Dios no es aburrido.
Dios no es rutinario, Dios, créanmelo, Dios no es rutinario. Lo que menos tiene es eso. Y es muy interesante analizar ese comentario que les hago, es muy interesante. Porque el otro caso podría ser, o puede suceder, que digas, bueno, sí es cierto, estoy atrapado en una rutina. Estoy atrapado en una rutina, estoy atrapado en un círculo del cual no salgo, me levanto, trabajo, me arreglo, como, descanso. Estoy atrapado en esto. Algo tengo que hacer por mí. Esto no es vida, o no debería de ser vida, o no está bien. Algo me está pasando. Debo descubrir quién soy, debo descubrir algo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué estoy? ¿Acaso es para hacer esa rutina diaria? Tan sosa, diría algunos, tan... que te quedas sin chiste, sin sentido. ¿Tiene sentido vivir así? Y a veces más de las veces nos hemos encontrado o vemos a personas que se encuentran allí atrapadas en esa condición, o nos damos cuenta de que estamos atrapados en esa condición. Y aunque la rutina y el trabajo, quiero que entendamos, abro un paréntesis aquí para decirles que tampoco es mala necesariamente. O sea, no tienes que estar haciendo todos los días algo nuevo, no, hoy voy a hacer esto, hoy voy a hacer el otro, no, tampoco, ¿verdad? Digo, hay que entender cómo Dios trabaja con nosotros, cómo Dios nos lleva y cómo descubrimos nuestro propósito y cómo podemos también disfrutar de la vida, porque también no quiero que vayan a pensar que esto pues es aburrido y no tiene sentido entonces vivir. Oye, pues entonces así yo para qué vivo, pues mejor me muero ahorita, ya se acabó el mundo ya. Pero precisamente para entender esto, Dios y que nos conoce, es el que es nuestro artífice creador del ser humano, Dios el creador, Dios creador, precisamente que entiende cómo somos y lo que carecemos y de lo que adolecemos y cómo somos, nos provee un recurso, nos da recursos para poder entender qué es lo que pasa en este mundo y aprender a disfrutar, vivir y disfrutar de la vida. Porque también entonces, pues ¿qué sentido tendría vivir? ¿Qué sentido tendría enamorarse? ¿Qué sentido tendría ser abuelo? ¿Qué sentido tendría hacer las cosas? Pues ninguno, porque todo encajaría a lo mejor en modelos de rutinas. Qué aburrido, ¿no? Pero no, Dios no nos deja al garete en ese sentido y nos provee un recurso. Nos provee recursos siempre en todos los sentidos. Y aquí entra algo bien interesante. Dedica un libro particularmente. Da palabra a un hombre para decir, ay, a ver, escribe sobre esto. Quiero que escribas sobre esto porque sé que lo van a necesitar y lo necesitamos. Y entonces le dice a un hombre que escriba, que los historiadores nos dicen que es el mismísimo rey Salomón, el Eclesiastés, el libro del Eclesiastés. Qué interesante el libro que a veces pasamos por alto, lo vemos rapidito y no le prestamos la atención que merece. Y este libro del Antiguo Testamento escrito por Salomón, todos los historiadores, aunque no está firmado por él, pero pues todo lo indica que es él el autor. Dice así en sus primeros versículos, Eclesiastés, y asumimos que es de Salomón, porque de entrada fíjense cómo escribe el primer versículo, dice, palabra del predicador, hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? Salomón, rey de Jerusalén. Él fue rey de Jerusalén, fue hijo de David, aunque David tuvo más hijos, el rey fue Salomón. Así fácil. Versículo dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es como pregunta, es una pregunta reflexiva que está haciendo Salomón. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol
y se apresuran a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y hace sus giros y vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver, ni el oído de oír. Ahí leo estos primeros versículos, que son los que da como introducción Salomón. Se hacen preguntas, es una pregunta muy... Dice, pues, todo es vanidad. Y el vanidad, vamos a encontrar ahorita algunas definiciones, algunas cosas que podemos ver sobre esta palabra. Pero este hombre, cabe hacer una semblanza de este Salomón, hijo de David, heredero de un trono, del rey David, un gobernante que forjó uno de los imperios más destacables que se puede haber registro en la historia. La Biblia nos habla de que no hubo ni habrá un imperio tan rico como fue ese en ese tiempo, con el gobierno de él. Fíjense nada más. Si usted cree que los ingleses en su momento, y los Estados Unidos que tenemos aquí al lado, ¿verdad?, que son imperios poderosos, ricos, acaudalados, a los que todos quieren ir para vivir allá porque pues ahí se vive mejor, según dicen, y etcétera, etcétera. Si esos imperios fueron ricos, si los reinados de los faraones egipcios que duraron miles de años fueron seguramente que también muy acaudalados, muy ricos, o hoy vemos a los monarcas de Medio Oriente que viven con un esplendor y un despilfarro a veces que rayen lo grotesco, ¿no? Dicen la forma en la que gastan el dinero y tienen recursos. Vemos a países que lo que les sobra es dinero, gobiernos. Bueno, pues la Biblia nos habla de que no hay hoy un reino, país, gobierno, territorio, como lo quieran llamar, que se equipare a los que el rey David y Salomón tuvieron, que la riqueza era absoluta, que la gente vivía bien, seguramente que todo el mundo quería vivir allí, se los garantizo. Todos querían vivir allí. Y ahora le toca gobernar a Salomón ese imperio. Y lo gobierna bien seguramente porque creció. Estamos hablando de ese hombre. Y paradójicamente quiero hablar un poquito de su historia, de cómo llega a él. Fíjense, es interesante. David, cuando tuvo hijos, Salomón no fue el único, tuvo otros hijos. Y entre esos hijos tenía algunos que seguramente, pues obviamente veían a su papá, el rey David, imagínense, con mando que tenía, un rey guerrero. Seguramente que, bueno, ya la misma Biblia habla de que David era un hombre apuesto, un hombre guapo, atractivo a las mujeres, con mando, con carisma para mandar a ejércitos. Si ordenar en la casa a veces a uno le resulta difícil y que lo obedezcan. Ahora imagínense cuando un hombre es capaz de decirle a un grupo de hombres, vayan a la guerra, peleen por el imperio, peleen por el imperio, peleen por mí. En mi nombre van a pelear y si se mueren, también. Ese es poder. Poder del de veras. Ese sí es poder. Y que todas las mujeres deseaban estar con él. Imagínate. Es una acumulación de características y cosas así que diría alguno,
decimos, llegamos a pensar, oh no, pues ¿quién no quiere ser el rey David? ¿Quién no quería ser Salomón? Pero en esos hijos que él tenía, fíjense que una cosa interesante sucedía. Les digo, abro este paréntesis para que vean también cómo Dios trabaja. David tenía más hijos, y tenía hijos que veían a su padre y eran también carismáticos, gobernaban también, había gente que los seguía. Pero cuando David ya llega al punto de su vejez y que se da cuenta que como cualquier ser humano también tiene límite de edad y un día se va a morir, dice, se dio cuenta él que pues yo ya no estoy, alguien me tiene que seguir gobernando. Cualquiera pensaría, o cómo escogerías tú a tu sucesor, ¿cómo lo escoges? Pues al más apto, al más destacado, al que tiene mejores calificaciones. Es lo que la norma dice. Yo no escogería al más, pues que no tiene experiencia, que no le gusta. Tú escoges al mejor. Pero hay que reconocer que un buen líder también sabe escoger a su predecesor. ¿Quién lo va a hacer? Tiene que escoger a alguien. Pero Dios siempre, como siempre nos sorprende, y Él trabaja distinto y no permite que sea ninguno de esos hijos. Y Salomón no era precisamente un líder, aun cuando era joven y estaba su padre ahí, David, el rey David, no era un gran líder como los demás, por lo que la Escritura nos declara, porque David, en un registro histórico que hay de una charla que tiene con su hijo Salomón, sé hombre, le dice, sé valiente, sé hombre. ¿Cuándo tú le dirías eso a tu hijo? ¿Cuando estás viendo lo que se está destacando y está mandando? ¿O cuando lo ves que, híjole, más miedoso, titubea, y ay Dios santo, dices, no, no puede ser. Pórtate como hombre, le dice, pero el registro dice que se lo declara con una forma pues aparentemente fuerte. Imagínense, el rey David le está diciendo eso a su hijo. Pues no destacaba por eso. Salomón no destacó por esas características de mando como que su personalidad evidentemente era distinta, difería mucho. Pero Dios quiso usarlo a él. Voy a usar a tu hijo, le dijo a él, que él quería a él, a ese hijo de él, para que siguiera gobernando. Tal vez David seguramente dudó muchísimo, digo, como persona que era, porque era un hombre como nosotros, cualquiera de nosotros, una persona como cualquiera de ustedes, identifíquese, cualquiera que se identifique, hombre o mujer, pero era una persona igual a nosotros. Seguramente dudó, pero lo escogió. Dios lo había seleccionado, Dios le dijo, es él, y respetó también la orden de Dios. Como un buen soldado, David también sabía atender órdenes y obedeció. Y fue Salomón, es ese. Y Salomón es el que escribe esto, este rey poeta, este rey filósofo, que filosofaba mucho sobre la vida. Y seguramente porque la historia lo registra así, gobernó bien y con otro estilo, pero supo llevar el país en paz y que la prosperidad entonces fluyera como nunca se había visto. Ya no en guerras, sino en paz, el país creció. El hombre más rico y sabio del mundo se está preguntando, aquí, volviendo ya a nuestro tema, ¿cuál es el propósito de la vida? ¿A quién nosotros le preguntaríamos, o a quién le preguntarías? ¿O le harías una consulta sobre algo importante, sobre algo trascendente? ¿Irías con alguien que se ha destacado por ser llevar una vida muy sin sentido?
que ha caído en las adicciones y que está perdido por allí, y dices, oye, a ver, enséñame algo y dime qué hago. Pues claro que no, y te acercas a alguien así. Tú vas a buscar a alguien que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que se hable bien de esta persona. Buscamos a un referente. Buscamos a un referente. Buscamos a alguien que tenga autoridad para decir, sí, esto es así, puede ser de esta forma. Mira, yo pienso, te recomiendo que hagas esto. Generalmente, y eso es bueno porque pues de eso se trata, no buscar referentes. ¿Y qué mejor para buscar el propósito en nuestra vida? De alguien que fue triunfador, que fue un buen gobernante, que llevó un imperio en el registro de la historia a la cúspide donde ningún otro va a poder llegar. Y ese mismo es Salomón el que habla sobre esto y nos enseña a través de este escrito bíblico, de esto que Dios puso en su corazón, sobre cuál o cómo encontrar el propósito en la vida para nosotros. Alguien que disfrutó todo. Alguien que conocía de la opulencia. Alguien que conocía del poder y lo manejaba el poder. Alguien que supo pedir lo que tenía que pedir cuando Dios le dijo, ¿qué quieres, Salomón? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Yo te lo voy a dar. Casi como la lámpara, Aladino, ¿no? Y la lámpara, ¿no? Pídeme lo que quieras, te lo voy a conceder. Dios se lo puso así. ¿Qué quieres, Salomón? Cuando Dios le dice, ¿qué es lo que tú quieres? Un hombre que supo pedir, supo acercarse a Dios, escucharlo, y supo entender su propósito. Pues alguien con ese éxito creo que sí es digno de que le pongamos atención. Pongamos atención, digo, porque bueno, algo tendrá que decir respecto a esto, porque ahora este mismo hombre, este hombre exitoso, este hombre triunfador, ganador en todos los sentidos, se preguntó, se hizo esa pregunta, ¿cuál es mi propósito? Tengo todo. Y todo es todo. Tengo todo. Siempre buscamos referentes, decía un escritor, sí, Salomón era en sí el hombre que llevaba todo, a donde llegaba. Si iba a una fiesta, a una reunión, él era la fiesta, él era la reunión, él era el personaje, él era. Si había que gobernar, pues él era el gobernante, él tenía todo eso. Era el monarca del momento, el reinado más grandioso y más maravilloso que había, él era. Él era el que mandaba, pero mandaba en serio. No como a veces vemos intentos de reyesuelos o monarcas que se quieren sentir poderosos y que gobiernan pequeños territorios y porque tienen un poco de poder se llenan de vanidad y terminan fracasando terriblemente, como la historia misma lo registra. Lo vemos en nuestros registros más recientes de la historia, como hombres que han tenido un poco de poder han llevado a naciones enteras al fracaso, con un poquito de poder, nada más. Ahora imagínense este hombre con todo lo que tenía Salomón, que podía hacer lo que quería, tomaba lo que quería, dejaba lo que quería. Bueno, pues él se pregunta, ¿qué sentido tiene la vida? Ahora sí sabemos que Salomón es un hombre que tenía credibilidad.
queremos saber qué es lo que él pensaba o que él buscaba. Y capta nuestra atención y dice, bueno, a ver, quiero escuchar a ver qué dices. Y en una versión parafraseada de estos versículos que leí dice así, fíjese, me gusta porque lo dice de otra forma, pero muy interesante. Dice, lo más absurdo de lo absurdo, dice el maestro, lo más absurdo de lo absurdo, todo es un absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tantos afanes en esta vida? Son los primeros versículos, son parafraseados. Él empieza diciéndonos, fíjense qué paradoja, ¿no? Te empieza diciendo, es que no tengo muchas cosas buenas que decirte. ¿Qué tiene la vida de bueno? Porque dice vanidad de vanidades, lo absurdo de lo absurdo. Todo es absurdo. ¿Qué provecho saca el hombre de tantos afanes en la vida? Eso es lo que quiere decir vanidad, absurdo, sin sentido. Es algo vacío, es algo hueco, sin sentido, sin propósito, sin significado. No tiene significado. Empieza diciéndonos eso. Lo más interesante, lo más sensato hubiera sido que nos hubiera dado, no, pues el sentido de la vida es este y el otro. No, empieza diciendo, pues esto no tiene sentido, no encuentro sentido. Declara su ignorancia, declara su vulnerabilidad a algo que él desconoce y se da cuenta. Dice, ya te he hecho mucho, tengo todo, pero no encuentro sentido. Pero todavía va más allá, porque si no, nada más mi vida no tiene sentido. No dice, generación va y generación viene, mas la tierra siempre es la misma. Dice, está diciendo, bueno, es que esto no tiene sentido. El mundo sigue, yo soy el rey más poderoso del mundo, pero un día me voy a morir y el mundo va a seguir caminando. Y precisamente les decía, por eso Dios me hablaba ayer cuando estaba en el despidiendo a Raimundo. Sí, es cierto. Si hubiera dejado un poquito era muy buen maestro, déjenme decirles, tengo un muy buen recuerdo de él. Muy buen maestro. Tenía muchas otras cualidades, pero maestro era un pastor maestro. Yo así lo identifico. Y decía, bueno, Señor, ¿por qué no dejaste cuando menos la mitad? Me hubiera dejado del acervo que tenía él. Tengo algunos libros que él me vendió. Ya en los últimos años él se empezó a deshacer de libros. Tenía muchos libros. Y los empezó a vender, dice, pues ¿para qué los quiero yo? Ya los había leído, seguramente releído, sabía lo que tenía que hacer, y bueno, pues hubiera dejado un pedacito, ¿no? de lo que él sabía, para que pues pudiera aprovechar, no me hubieras dejarle provecho a eso, que hubieras dejado un pedacito de eso, hombre. Pero, pues no, él ya se fue, lo que hizo, lo hizo ahora sí, y lo que no hizo, pues ya no lo hizo. No hay nada que reclamar. Así es la vida. Así nos lo recuerda Salomón cuando escribe este libro. Era un hombre que empezó cerca de Dios, pero cuando lo encontramos aquí, da la impresión de que se encontraba un poco perdido, extraviado. Empezó así como empezó a subir la cresta de la onda, llegó a un punto en el que dije, bueno, ¿y ahora qué sigue, no? ¿Qué sigue? Ya tengo todo. Y no se han dado cuenta que cuando nosotros logramos el objetivo que buscamos, ya dices, bueno, ya buscaba la familia, buscaba un trabajo, buscaba tener esto, buscaba tener una casa, bueno, ya la tengo, ya la arreglé, ya le puse. Y empiezan luego, es como los jubilados, ¿no? Y empiezan a pensar, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Pero los que estamos abajo, los que no hemos llegado a esa condición, híjole,
¿Quién quisiera estar como tú, que ya tienes todo, casa y todo? Nadie estamos conforme con los que tenemos. No encontramos esa satisfacción. Siempre alguien se estará quejando, ¿no? Siempre habremos alguien que estaremos aspirando a algo. Y bueno, y no es malo tampoco, ¿eh? Pero este hombre tenía todo y ya se encuentra un poco perdido. Y entonces empieza a hacer una búsqueda de él mismo, fíjense. Ya no de bienes, ya no de sabiduría, ya no de poder. Quiero encontrarme yo mismo. Yo. Eso es lo importante. No conocía él esa respuesta. Fue a buscarla. Fue a buscarla por su cuenta. Y cuando la busca, no la encuentra. No encuentra el sentido ni el propósito en su búsqueda. Porque en los versículos más adelante, en el capítulo 2 dice: me dije entonces, vamos pues, haré la prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. Dice, bueno, muchos dicen que la fiesta, el divertirte, pasarla bien, decía un amigo una vez. Una vez le pregunté a un amigo así: oye, ¿y tú cuál es tu propósito? No, pues pasarla bien. Ok, sí, pues está bien, es correcto. Pero nada más. A él le resultó absurdo, dice: a la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría, realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, cultivé mis propios huertos y jardines, amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites del hombre. Todo eso tuve y más. Pero en estas vemos un común denominador. Yo hice, yo disfruté, me hice, yo. Todo es yo hice, busqué. Pero finalmente, él dice, no lo encontré. Como les decía hace un momento, este hombre a donde iba, él era la fiesta. Él era el hombre, él era la persona, era el personaje. Todo se resolvía o se resumía en él. Todo era él. Cuando veo a los candidatos a los espacios públicos y veo que traen su séquito de personas atrás, y toda esa gente que va alrededor de él se refiere a él o a ella o al candidato, a la candidata. Todos quieren que el candidato o la candidata esté bien y todos se refieren, y aún en los puestos públicos más modestos, podría ser que hay en locales o medianamente o nacionales, todos así, todos se refieren a la persona en cuestión. Todos lo alaban, todos quieren que esté bien y que, qué sé yo, todos lo buscan, todos quieren algo, hablar con él o con ella. Y así era Salomón, pero sí era potenciado a la X10, a la no sé qué potencia, pero ¿verdad? Esto es potenciado a la más alta potencia que se puede imaginar. Él dice, en versículo 11, dice, parafraseado, dice: consideré todas mis obras y el trabajo que me había costado realizarlas, y vi que todo era absurdo. Uno corre tras el viento y ningún provecho se saca en esta vida. Diría alguno, dicen, ¿quién ha atrapado un puñado de viento? ¿Quién tiene ese? Lo atrapé. Corre, hasta decimos de una forma metafórica y hasta poética, así, corre atrás del viento y alcánzalo, ¿no? ¿Cómo decía? Ay, por ahí hay ahorita se me vino hasta la caricatura esta de Toy Story, creo, ¿no? Corre atrás del viento, algo así. Pero bueno, ¿quién ha alcanzado el viento?
Si alguien tuviera un poquito del viento, tendría la esencia de eso, pero pues nadie lo tiene. Intente atraparlo, búsquelo. Si nosotros esperamos encontrar el placer o la razón a la vida, buscando alcanzar cosas, tarde que temprano vamos a quedar decepcionados. Vamos a quedar decepcionados. Aún la sabiduría por sí misma, dice Salomón, la sabiduría, que tú dirías, bueno, pues es una persona sabia, es alguien que sabe vivir, que ha aprendido a vivir, sabe disfrutar. Pues él mismo se queja de esto. Al quedar frustrado él con el placer, dice, busca la sabiduría. Más adelante dice en el capítulo 2, versículos 12 y capítulo 13, dicen ahí estos versículos, versículo 15 dice, consideré entonces la sabiduría y la necedad y la insensatez. La sabiduría, la necedad y la insensatez, y pude observar que hay más provecho en la sabiduría que en la insensatez. Así como hay más provecho en la luz que en las tinieblas. El sabio tiene los ojos bien puestos, pero el necio anda a oscuras. Pero también me di cuenta de que un mismo final les espera a todos. Entonces me pregunté, si al fin voy a acabar igual que el necio, ¿de qué me sirve vivir tan sabio? Caramba, y dices, bueno, a ver, si la sabiduría es lo correcto, te enseña a vivir. Pero dice, pero al final, ayer lo veía. Hablaba de Raimundo, del hermano, del pastor. Mírenlo, está en un ataúd y ya terminó. Y fue un buen hombre. Enseñó, vivió bien, dábamos testimonio de su vida, pero todos vamos a terminar igual. Es lo que está diciendo Salomón. Es lo que él a mí me decía en ese momento. Pero a final de cuentas, un día también tú vas a estar allí y así vas a terminar. Acéptalo, así es, vamos a morir. No quiero ponerme muy catastrófico tampoco, pero es la realidad. Si al fin y al cabo, igual que el necio, voy a terminar, ¿de qué me sirve ser tan sabio? Y concluí que también no esto era absurdo. Que la canción dice, bueno, entonces, ¿ser sabio no tendrá sentido? No, sí tiene sentido, ser prudente, entender, ser entendido. Yo a veces le llamo más que ser sabio, ser entendido. Salomón contemplaba el final del futuro y veía todo lo que sucedería o que sucedía y se da cuenta de que nuestra sociedad moderna nos intenta modelar o hacer a formas de pensamientos muy preconfiguradas o configuradas de acuerdo a los intereses de alguien. Nosotros debemos de ver entonces dices, bueno, entonces hay que ver más allá. Esto me diría a mí que tengo que ver en otra dimensión, en algo más. Pues sí, tenemos que buscar más allá. Algo me está diciendo, algo está sonando, empieza a sonar algo. Ok, la vida hay que vivirla, la vida hay que disfrutarla, el placer, sí, el trabajo, sí, las rutinas, sí, también pueden existir, pero me está diciendo, la sabiduría, sí, también, pero hay algo más, te dice, como el maestro que enseña al discípulo, ¿no? Dice, y le empieza, va siguiendo el camino correcto, sí, pero, y ya llegó, y, sí, pero hay algo más adelante todavía, hay algo mejor todavía, sí, hay algo mejor todavía adelante, y fíjense, y sigue. En el trabajo, en la vida, en el trabajo, dice en el capítulo 2, del 18, versículo 18 y 20, dice así, aborrecí también el haberme afanado tanto en esta vida. Sí. Aborrecí haberme afanado, haberme preocupado tanto en esta vida, pues el fruto de tanto afán tendrá que dejárselo a mi sucesor. Es lo que te está diciendo, lo que está escribiendo aquí, dice, a ver, yo soy el gobernante del momento, de la historia de la humanidad. Estoy gobernando, pero ¿qué va a pasar? Acabo de darme cuenta de que me voy a morir. Y voy a tener que heredar el trono.
tengo que heredar, alguien lo tiene. Y el que viene, lo más probable, lo más seguro, y como siempre, y la historia lo registra, lo más seguro es que lo dilapide, no lo aproveche. Todo esto que se logró, ya aquí estamos en la cúspide de un imperio. El día que me muera, lo más probable es que se pierda. Y a poco no las grandes herencias, las grandes fortunas que se han hecho, que han trabajado hombres inteligentes, diestros, buenos ejecutadores de trabajo, con mando, y que han hecho cosas muy grandes, generalmente terminan mal, generalmente. ¿Quién dice, y quién sabe si el que me presida sea sabio o necio? Se pregunta, ¿él será sabio o necio el que me presida? No lo sé. Sin embargo, se adueñará de todo lo que con tantos años y sabiduría logré hacer en la vida. Se está dando cuenta y dice, híjole, se va a adueñar de lo que yo hice. Y también, esto es absurdo. Volví a sentirme descorazonado de haberme afanado tanto en esta vida. Trabajé para lograr un patrimonio, decimos hoy nosotros, y el que lo herede lo va a despilfarrar lo más probablemente, o no lo va a valorar como tú lo valoras. Simple. Y tengo la historia de un amigo, entre paréntesis, de su papá tenía un taller de torno. Muy bien le iba al señor. Muy bien le iba y tenía un buen taller, tenían mucho trabajo, pero a mi amigo no le gustaba el torno, no le gustaba el maquinado, él le gustaba la música, él le gustaba tocar, y cuando se juntó con unos amigos, organizaron un grupo, era feliz y era el ricachón del grupo, el que tenía dinero para... El taller su papá le había construido en la parte de atrás, él hacía el torno para motores y atrás tenía un taller de maquinado para cosas especiales, más especializadas que él manejaba, mi amigo, él lo hacía y ahí estaba, pero a él no le gustaba eso, le gustaba la música y otras cosas le gustaban hacer. Dice, ¿para qué se afanó tanto? Y recuerdo, me da tristeza porque hasta ya sé que ya murió el hermano, o su papá. Finalmente él se fue de aquí de Tampico, se fue a vivir a Estados Unidos, dejó el taller. Y me acuerdo que en ese tiempo tenían un solar grande, un terreno grande, y él había construido porque el taller le permitía a él, que estaba todavía soltero, hacer una casa muy bonita que estaba haciendo en su lugar. Allí estaba construyendo, porque tenía forma, el papá se había esforzado tanto en darle ese espacio para que su hijo prosperara y le fuera bien, pero a su hijo le gustaba la música, pero pues mientras trabajaba y él seguía, construyó y hizo, del taller le fue bien. Finalmente él se fue de aquí, no pudo, no, yo siento que no era lo suyo, evidentemente, se fue, y yo todavía tuve oportunidad de ver a su papá alguna vez, y sí lo veía un poco o bastante frustrado porque él era su hijo, era el que se podía quedar con el taller y tenía el taller, y él tenía a su vez 2 hermanas gemelas, mi amigo, estaban las niñas y él se queda, y pues las niñas no eran pues candidatas al taller, no definitivamente no quedaban, él era como que el ideal, pero pues no, y yo lo veía con un cierto grado de frustración. Ya después supe que falleció. Y como que el taller se acabó eso. Entonces aquí Salomón está diciendo algo así. Así que todo este trabajo que estoy logrando, todo esto que se logró con tanto trabajo y esfuerzo, viajes seguramente, encuentros con mandatarios, grandes fiestas con emperadores, todo eso, ¿qué sentido tiene? Esto es frustrante, dice. ¿Quién quiere ver deshecho todo el trabajo, todo lo que hiciste con tanto esfuerzo, que ganaste, y ahora lo pones en manos de alguien que ni siquiera lo va a valorar? Uno piensa así, dice, ni lo va a valorar.
Si nuestra identidad y todo lo que somos está relacionado con nuestro trabajo, vas a pasar muchas noches preocupado, angustiado, porque el trabajo no te sale, porque las cosas no salen como tú quieres, porque quieres hacer cosas grandes y hermosas, y que no digo que sean malas, pero eso te va a cansar y te va a fatigar. Y si usted va y muchas de estas personas terminamos algún día en el consultorio psicológico o en la consejería, en el mejor caso con el pastor, es que estoy cansado, es que estoy fatigado, es que estoy agotado, los afanes de la vida ya me tienen. Trátese de lo que se trate, el trabajo, la rutina, los hijos, los abuelos, ¿por qué no también? Nos desgastan, nos cansan, todo lo que hacemos. Bueno, Señor, ya llegas al punto en el que llegas al consultorio y dices, no puedo ya con esto, estoy cansado. Todo este trabajo, todo este empeño que le he puesto al cuidado, ¿qué te va a decir el especialista, el psicólogo, el pastor, el médico? Bájale una rayita, no te angusties tanto, bájale. Salomón aquí nos está diciendo, todo esto que hice no tuvo sentido. Todo esto que me empeñé, todo va a terminar. Al final, vamos a terminar, o voy a terminar en una caja, en un ataúd, ya sea de bronce, de oro, de madera, pero allí voy a terminar mis días. Entonces les vuelvo a hacer la pregunta, algo suena, dice. Entonces, si eres un poco curiosillo, dirías, bueno, entonces, ¿qué hay más atrás después de todo esto? Bueno, a ver, te voy entendiendo, Salomón. Me dices que la vida no tenía sentido, ni el poder, ni la sabiduría, ni ser listo, voy a terminar igual. El trabajo, me dices que no me afane tanto. Entonces, ¿qué hay? ¿Ha que darle sentido a la vida? ¿Cómo? Dios puso en cada uno de nosotros un sentido de eternidad. Sí, lo perciben. Todos queremos trascender de alguna manera. El tiempo y el espacio. Y darle sentido a nuestra vida. Y encontramos en esta experiencia, en esto que este hombre va escribiendo, que Dios le permite escribir, Dios lo inspira, lo ilumina para que escriba esto. Vemos que hay una disertación entre muchos aspectos de la vida. Dice la insensatez y hacer los votos a la ligera, capítulo 7, entre la sabiduría y la insensatez, hablando de esto. En el capítulo 8, las desigualdades de la vida. El capítulo 10, la excelencia de la sabiduría. Y hasta consejos a la juventud. Pero ¿qué nos enseña todo esto? ¿Qué aprendemos de todo esto? Dios pone eternidad en nuestros corazones de tal manera que el hombre no alcanzamos a entenderlo, la obra de Dios. No la entendemos, pero nos da un sentido de eternidad. Queremos ver algo más, pero no la entendemos. Y los mismos, en la ciencia que hoy tenemos, la que hasta este momento tenemos, pues los mismos, hoy por hoy, le decía a mi esposa recientemente, leía o veía un artículo que hablaba sobre el telescopio Webster. Creo que sí se llama. Está el Hubble, pero hay otro telescopio que está en órbita también. Y este telescopio que ve en espacio profundo, así le llaman los científicos, los físicos, el espacio profundo, analiza y ve más allá de lo que nuestro ojo, tratan de visualizar más en el tiempo, hacia atrás. Y hay una pregunta, algo que se empezaban a observar, algunos científicos ya observaron, dicen, estamos encontrando
cuerpos celestes, y me refiero a galaxias, que no deberían estar allí. Porque bajo la teoría que el hombre ha desarrollado, las teorías, porque finalmente son teorías, no son cosas comprobadas, son teorías de la creación del universo. La teoría de creación del universo habla de que hubo un momento en el que se creó el universo, un momento en el que nace el universo y se empieza a expandir. Y a partir de ese tiempo, de ese momento empieza a correr el tiempo. Y un tiempo estimado de tantos cientos de miles de millones de años que dicen, bueno, es que este es el tiempo del universo. Pero este telescopio detecta o observa algunas galaxias, objetos celestes que están en el espacio profundo, que no deberían de estar allí. Según teorías también, finalmente teorías, hablan que estos grupos celestes tienen mucho más antigüedad del que se esperaba. Son más antiguos. ¿Eso qué nos indica? Que entonces el universo tiene más tiempo, no el que esperabas. Hay cosas antes de, y si ya había universos antes de que este universo existiera, entonces ya la teoría, pues sí, tal vez hubo un momento que este existió, pero había otros también ya. Entonces entra un debate interesante, ¿no? Dios es el principio y fin. Por eso decía bien un científico, no recuerdo quién es, se me escapa el nombre, pero él dijo una vez, dice, la teología y la ciencia un día nos vamos a encontrar por ahí, algún día vamos a coincidir en algunas cosas, algún día. Los que nosotros queremos conocer a Dios, bueno, pues un día Dios y la ciencia pues van a encontrar algún punto de coincidencia en algunas cosas, en algún momento. Dios nos da un interés, un anhelo por lo eterno, pero no nos deja la respuesta muy claramente para que la encontremos. Dios ha hecho las cosas de tal modo que la única forma de que un hombre pueda encontrar la respuesta a la pregunta eterna en su corazón, a esta pregunta, a esta razón de por qué estoy aquí, para qué estoy aquí, cuál es mi propósito, es cuando contemplamos la eternidad. Y cuando lo haces descubres al Dios eterno. ¿Qué te está esperando allí? Te está esperando allí en ese espacio. Y es todo esto que dice, sí, aquí estoy esperándote. Por eso Salomón dice, yo sé que no hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Fíjense qué simple. No hay nada mejor para el hombre que alegrarse y hacer el bien mientras viva. Y sé también que es un don de Dios que el hombre coma o beba y disfrute de todos sus afanes. Disfruta la vida. No te agobies con ella. En otras palabras, si quieres encontrar tu propósito, no lo busques. Vaya en busca del dador del propósito. Si tú quieres encontrarlo tú, yo te recomiendo que no lo busques tú. Mejor busca a Dios, busca al dador del propósito. Si quieres encontrar el secreto de la vida, busca al amor de la vida. Busca a Dios. Cuando nosotros, o ustedes, o nosotros encontremos a su Creador, o al Creador, nos vamos a encontrar a nosotros mismos. Hasta entonces. Porque Jesús dijo algo bien interesante que a veces no alcanzamos a entender en esa dimensión con la que Jesús lo dijo. Dice, Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. La vida no se encuentra en los vivos, sino en el Dios viviente.
no en los vivos. Sí, hay mucha sabiduría en el hombre, ¿verdad? Pero la vida se encuentra en el Dios viviente. Jesús estaba, cuando Jesús declara esto, Salomón ya había escrito esto. Y coincide con él, dice, la vida es un regalo de Dios. Nosotros encontramos lo que andamos buscando cuando dejamos de buscarlo y le permites al dador de vida que te lo conceda. Te acercas a él y le preguntas al Creador, ya no lo busques tú, no lo vas a encontrar. Cuando nosotros nos esforzamos buscando una razón, justificándonos con hacer cosas, lograr cosas, objetivos, proyectos, que son buenos, quiero que quede claro esto, no estoy tratando de decirles que no, que la vida es para sentarse y tirarse, ¿no? y no hacer nada. Claro que no, la vida hay que disfrutarla, esa es la diferencia. La vida hay que disfrutarla, no padecerla. Muchas veces yo les he dicho a hermanos, amigos, la vida es un regalo de Dios, disfrútala, gózala. Si eres agradecido, la disfrutas más. Si sirves, la disfrutas. Cuando te dan un regalo, ¿qué haces? Lo abres y lo disfrutas. ¿O a poco? Si te regalan una pluma fina, ¿quién la envolvería? ¿Y con qué papel la hicieron? ¿Quién diseñó el papel? ¿Con qué tinta la hicieron? ¿Es ahorita que está de moda, es ¿cómo se llaman? Amigable con el ambiente la tinta o no? El estuche, ¿de quién lo hizo? ¿Cómo lo hicieron? La pluma, ¿de qué está hecha? El bolígrafo, la punta es de tuxteno, del acero más duro que hay, o es ligera. ¿Te pones a preguntar esas cosas? ¿Verdad que no? Agarras la pluma, la disfrutas, la agradeces, la usas, agradeces al que te la dio, abres el estuche y la buscas y el regalo lo disfrutas. Disfruta la vida. Dios nos la dio para disfrutarla, hay que ser agradecidos con el Creador. Tenemos que aprender a dar las gracias y a disfrutar el regalo. No intentar nosotros descifrar el regalo y el propósito y saber si lo hizo con buena intención o hizo mala intención, o por qué lo hizo, quién lo hizo y cómo lo hizo y en qué viene envuelto. No te desgastes en eso. Disfruta el regalo de la vida. Y no lo malinterpretemos, por favor. No hay nada de malo en tener un empleo bueno, en un buen sueldo, en un buen trabajo. Nada de eso es malo. Todo eso es bueno. Todos merecemos buscar un buen empleo, buscas si mereces, si trabajas también una buena remuneración, es bueno, es correcto, pero disfrútala. Porque al final vamos todos a terminar como, de una manera, lo digo de una manera respetuosa, pero todos vamos a llegar a como mi hermano Raimundo, tarde que temprano, ahí vamos a estar. Seamos buenos o no seamos tan buenos, ahí vamos a llegar. Gracias a Dios por la vida de Raimundo, que fue un buen hombre. Gracias a Dios por su vida. El fin de todo este asunto es que nosotros, tú escucha esto, dice, teme a Dios y cumple sus mandatos, pues eso es todo lo que es verdaderamente importante para ti y para mí. Eso es lo importante. Y temer a Dios no es tenerle miedo, es tenerle respeto, es entenderlo, ser entendido. Si ustedes y yo conocemos a Dios, conoceremos el propósito de nuestra vida. No porque la hayamos ido a buscar nosotros, sino porque fuimos o fuiste en busca de Dios. Y cuando lo encuentres, te vas a encontrar a ti mismo. Entonces sí vamos a poder decirle, queremos conocer más y más. Y vamos a pedir que Él nos revele quiénes somos. Y cada día vamos a ser mejores.
buscar a Dios es algo importante en nuestras vidas. No es tan simple, porque a veces lo simplificamos o lo trivializamos. Es decir, busca a Dios. Y ya, con eso nos quedamos. Buscar a Dios es más que eso. Es encontrar, esto nos permite llegar a encontrar nuestro propósito en la vida. Y Él nos está diciendo, disfruta la vida dice, el viaje de la vida, disfrútalo. Cada cosa que tengas, cada desafío que tienes, cada reto que se te presenta, es una parte de nuestro viaje de la vida. No te afanes porque ¿y a qué horas voy a llegar? Y voy a llegar temprano. Y si el autobús llega bien, o el avión, o el vuelo, el camino, la bicicleta, el camino, que me puede pasar algo. Disfruta el viaje. Disfruta el viaje de la vida. Disfrútalo para que cuando llegues no te arrepientas de que no, es que me afané tanto en llegar que no me di cuenta de todo lo que dejé en el camino, dejé de hacer, pude hacer y no hice. Y que llegues como Raimundo, pues ya cumplí, ¿qué más quieren? Hice lo que tenía que hacer. O como muchos hermanos que seguramente que han sabido aprovechar, reconocer esto, y que hoy nosotros tenemos que aprovechar. Disfrutemos la vida, disfruta la vida. Lo que tienes es un regalo de Dios que nos está entregando. Hoy nos entrega para que lo disfrutemos, para que lo gocemos. No te afanes tanto. Disfrútalo. Disfruta lo que estás haciendo. Porque ¿qué sentido tiene cuando sufrimos, padecemos la vida? Cuando lleguemos al final, nos vamos a arrepentir de no haber disfrutado lo que tuvimos en su momento. Es lo que nos dice la palabra de Dios hoy. Disfruta el camino de la vida, busca a Dios, encuéntralo para que Él te explique también. Él nos va a explicar muchas cosas que no entendemos o que yo no les puedo explicar, yo no les podría dar razón, pero Él sí. Búscalo, busquen a Dios y disfruten la vida. Cumplan sus mandatos. Y esto va a ser bueno, porque esto es bueno para nosotros. Yo creo que esto quede... Si tal vez a lo mejor alguna vez escuchamos hablar sobre este tema, hoy espero que si es una reiteración, bueno, pues bien. Si es un mensaje, bien. Disfruta la vida. No la padezcas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado. Gracias, Señor, porque hoy me has enseñado y nos has enseñado, Señor, a disfrutar este camino, este trayecto de la vida. Señor, este viaje que nos permites hacer, que es un regalo que nos estás entregando, que debemos de aprovechar, que debemos de disfrutar. Señor, permíteme gozar de él. Permítenos disfrutar de este viaje. Padre, que cada día podamos ser más entendidos, descubrir quiénes somos, en dónde estamos y cuál es nuestro propósito, Señor, en la vida. En tus manos nos ponemos, en nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues amigos, vamos a seguir hablando sobre algunos temas interesantes más adelante. Van a ver, esto sigue poniéndose bueno, porque hay temas que yo creo que a veces los hemos dejado como los vemos muy por encimita y no les tomamos la atención que merece. No, la atención que merece son cuestiones a veces que las trivializamos y debemos de ponerle un poquito más atención. Y Dios nos habla con claridad sobre esto. Y yo por eso les decía les comentaba que ayer que fue una sorpresa para mí cuando me habló un amigo. Dice, fíjate que el pastor Raimundo ya acaba de fallecer. Dice, caray, dije, y yo no, pues obviamente que eso no lo tiene uno en la agenda, ¿verdad? Y dije, no, pues voy a ir a acompañar a la familia, digo, porque pues, sí le tenía aprecio al hermano. Y aunque nos conocimos poco, interactuamos, pero sí aprecié lo poco que estuve con él, lo que enseñaba y su personalidad, su forma de ser. Vaya. Pero estando ya allí en el sepelio, y yo estaba terminando de preparar esta semana, el Señor te hace reflexionar más en lo que es la vida, ¿no? Porque pues estás viendo a alguien que partió y también piensas en la vida, qué sentido hay en la vida, ¿no?
y pues creo que buena lección me dio el Señor ahí. Bien, amigos que están del otro lado, les agradezco su tiempo y pues estamos subiendo en diferido esta reunión. Y les invito para que la compartan, lo difundan y bueno, pues nos sigan acompañando el próximo domingo. Aquí estoy con ustedes. Pásenla bien, nos estamos despidiendo.